Padre nuestro y misericordioso, que desde las alturas de los cielos siguen nuestros pasos, ante ti, oh Señor, venimos para pedir la gracia del perdón. Te rogamos, Señor, que las enseñanzas que has preparado en esta lección, en este cántico de agradecimiento, queden impregnadas en la mente para que nuestra fe se vea fortalecida y nuestra confianza se llene de espiritualidad para poder poner en práctica los aprendizajes. Por favor, mi Señor, obra en cada corazón y bendice a cada alma sedienta de tu amor y sedienta de tu palabra. Todos estos favores te lo pido confiando solamente en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Imagine, mi hermano, a un creyente que es testigo de un acto de maldad hacia una persona y que sabe que lo que está ocurriendo es incorrecto y es doloroso para la víctima. Sin embargo, por miedo al rechazo o miedo a las represalias, decide no intervenir, decide no ayudar al oprimido. ¿Qué crees que está haciendo en este caso el creyente? En este caso, el creyente que observa el acontecimiento está cometiendo un pecado por omisión. ¿Sabes por qué? Porque no actúa, no ayuda. Entonces, está permitiendo que el mal continúe y está fallando en cumplir con su deber moral de proteger a los débiles y también de proteger a los vulnerables. ¿Sabes por qué peca? Este creyente peca por no hacer nada. Y cuando eso sucede, mi hermano, la maldición llega al negligente, a ese creyente que no quiso intervenir. Y eso fue lo que le pasó a los ciudadanos de Meroz. Jueces capítulo 5, versículo 23 dice lo siguiente: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, el socorro de Jehová contra los fuertes. Así dice este versículo. ¿Qué hizo Meroz? Nada, ¿no es cierto? Y eso fue su pecado. Y la maldición de Jehová recayó sobre ellos porque no hicieron nada. Ve, mi hermano, ¿cómo fue su actuar? Fue egoísta, ¿no es cierto? Y el egoísmo es pecado. Y al igual que los habitantes de Meroz, el creyente testigo elige la comodidad y elige la seguridad personal por encima de la justicia. ¿Ve? Entonces, tanto el ejemplo de Meroz como el ejemplo del creyente ilustran cómo la inacción puede tener consecuencias graves y cómo es que muchas veces el pecado más horrendo no es el que se comete activamente, sino el que se omite. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, en el tema que se intitula Himno de Liberación. Mis hermanos, bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de vosotros. Estamos continuando con esta serie de estudios referente a los jueces de Israel. Y la pregunta número 1 lleva como subtítulo Alabanza al Señor. Y la pregunta dice: ¿cómo expresaron Débora y Barak su gran gozo por el resultado de la batalla? ¿Quién recibió correctamente la gloria y el honor por la victoria de Israel sobre sus opresores? Vamos a seguir estudiando el libro de los jueces, pero en esta oportunidad es el capítulo 5, versículos del 1 al 5. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí estos versículos? Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel.
Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel, dicen los versículos, que son muy interesantes, ¿no es cierto? A ver, la batalla había terminado. Sísara había caído a manos de Jael. Acuérdate que en la lección anterior habíamos visto cómo el guerrero Sísara le pide agua a Jael, y Jael, en lugar de darle agua, le da leche, ¿no es cierto? Y luego le clava la estaca con un golpe certero, con un mazo, en las sienes. Entonces, había alegría por la liberación de Israel. Entonces, ¿cómo agradecieron aquí Débora y Barak por la victoria? Con cánticos que fluyen desde el fondo del corazón. ¿Cómo se titula el cántico? El cántico se titula El canto de Débora. ¿Y qué refleja esta alabanza, mis hermanos? Refleja su alegría, su reconocimiento de que Dios fue quien les dio la victoria sobre el ejército de Jabín, el cananita, y también de Sísara, su capitán, mi hermano. Entonces, este himno de alabanza reconocía tanto la intervención divina como la fidelidad de aquellos que se unieron por la causa. Ellos destacaron el poder de Dios y la importancia de la obediencia y valentía del pueblo de Israel. Si observas, mi hermano, y lees con atención los versículos, te darás cuenta que los pasajes destacan varios aspectos. Primero, el canto de alabanza. La manera más clara de manifestar su alegría fue mediante un canto. Que no se trata de un canto común aquí, no, sino de una obra poética que ensalzaba a Dios y conmemoraba la victoria. Y al hacerlo, no solo compartían su emoción personal, sino que también invitaban al pueblo a participar de un acto de adoración y gratitud. Al dirigirse a reyes y príncipes, como dicen los versículos, estaban convocando a todos los líderes a unirse a la celebración. Esto implica que la victoria no solo representaba un éxito militar, representaba también un momento de unidad y alegría para toda la nación. Y eso es hermoso, ¿no es cierto? Es un acto de adoración pública lo que hace aquí Débora y Barak. Fue una ofrenda a Dios, una forma de agradecerle por su protección, por su salvación y por su guía. Este cántico, que es de victoria, no solamente fue una expresión de alegría, sino también un acto de reafirmación de su fe y un llamado a la unidad del pueblo de Israel. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel, dice Jueces capítulo 5, versículo 3. Segundo, es un aspecto extraordinario aquí. Los versículos nos revelan la intervención de Dios en la victoria. Ellos con mucha humildad reconocen que la batalla fue ganada por nuestro Señor Jesucristo. Alaban a Dios por su poder. Los enviados de Dios ponen énfasis en la disposición del pueblo y resaltan que el pueblo se ofreció de manera voluntaria para la batalla. Y esto pone de manifiesto el papel activo del pueblo en la victoria y refuerza la noción de que Dios había respondido a sus oraciones, había respondido a su fe y también a su compromiso. Ellos también reconocieron la valentía del pueblo. Ellos agradecen a las tribus de Israel que se levantaron para luchar y para vencer a pesar de las dificultades y de la opresión bajo el dominio de Jabín, rey de Canaán, mi hermano. ¿Qué refleja esto?
Esto refleja un sentimiento de agradecimiento y también de orgullo por la unidad y valentía del pueblo. Ellos dijeron, por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, load a Jehová. Así dice Jueces capítulo 5, versículo 2. Es hermoso este cántico, ¿no es cierto, hermanos? ¿Y cuál es el tercer aspecto? Es el temor de la naturaleza ante Dios. Débora y Barak relatan, mis queridos hermanos, que incluso la tierra tembló ante la presencia del Señor y que las montañas se derritieron, lo cual muestra su reverencia y asombro ante el poder divino en la batalla. ¿Y te parece familiar, no es cierto, lo que estamos estudiando con lo que acontecerá cuando venga el Señor Jesús? Hasta las montañas van a temblar, dice el Señor. Mi hermano, a lo largo de todo el cántico se destaca claramente la intervención de Dios como la causa principal de la victoria. Débora y Barak no solo celebran el triunfo, sino que reconocen que no fue su propia fuerza o destreza militar quien les dio la victoria, sino que fue el poder de Dios. Entonces, este reconocimiento refleja una profunda humildad y gratitud. Es que ellos entienden que la intervención divina ha sido precisamente quien ha vencido, quien les ha dado la victoria. Sin la intervención divina, dicen ellos, el resultado habría sido muy diferente. Entonces, la victoria se convierte en una oportunidad para exaltar la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias y para inspirar al pueblo a confiar plenamente en Él en momentos de dificultad. En este canto, Débora recordó los milagros de Dios en los días también del Éxodo, ¿ve? Y así lo encontramos en Deuteronomio capítulo 3, versículo 2. Entonces, mi hermano, ellos cantaban, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel, dice Jueces capítulo 5, versículos del 4 al 5. Son interesantes los versículos, ¿no es cierto? Entonces yo aquí me pregunto, ¿y qué aprendo de Débora? Y también de Barak. ¿Sabes qué aprendo, mi hermano? Primero, aprendo la importancia y la alabanza de gratitud. Eso aprendo aquí. Es que debo reconocer la obra de Dios. Nuestros logros, nuestros éxitos son frutos de su favor y también de su providencia. Alabar a Dios de todo corazón y con sinceridad es un deber igual al de la oración, dice nuestra hermana Elena G. de Guay. Debo, mis hermanos, expresar gratitud públicamente al Señor. Debemos predicar cantando. Es que al cantar un cántico de alabanza, invitamos a otros a unirse en agradecimiento, fomentando un espíritu de comunidad y también de devoción. La hermana White dice que nuestro deber es mostrar al mundo y a los seres celestiales que apreciamos el maravilloso amor de Dios hacia la humanidad caída y que esperamos bendiciones cada vez mayores de su infinita plenitud. ¿Qué más, hermano, aprendo aquí? Aprendo que debo entender a la alabanza como un acto de fe. Su canto no solo celebra el pasado, sino también afirma y reafirma su confianza en Dios para el futuro. Mucho más de lo que hacemos, debemos hablar de los preciosos capítulos de nuestra vida cristiana, dice nuestra hermana White. Segundo, aprendo el valor del liderazgo y el servicio voluntario. Mis hermanos, todo liderazgo debe ser inspirado por el Espíritu Santo. Los líderes deben ser inspirados y capaces de movilizar a las personas hacia un objetivo común. Después de un derramamiento especial del Espíritu Santo,
aumentarían grandemente nuestro gozo en el Señor y nuestra eficiencia en su servicio al repasar sus bondades y sus maravillosas obras en favor de sus hijos. Eso dice la hermana Elena G. de White en su libro Palabras de Vida de Gran Maestro. Tengo que mentalizarme que el servicio es un llamado. Mi hermano, eso tengo que mentalizar. Tengo que meterme a la cabeza esto. El pueblo se ofreció voluntariamente para la batalla, demostrando un compromiso de servicio. Y compromiso tiene que ver, mis hermanos, con hacer la obra de Dios, con hacer la obra misionero. No basta con estar haciendo o desarrollando temas desde un escritorio, no, hay que salir al campo, el mundo nos espera. Allí están las almas para ser redimidas para el Señor. Y eso tenemos que preguntarnos. A veces nos pasamos la vida en un escritorio haciendo temas, discutiendo, ¿no es cierto? Pero las almas están esperando en el mundo. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de eso. Es aquí donde se comprende también, hermanos, la importancia de la unidad. La victoria se logró gracias a la colaboración y el esfuerzo conjunto de todos los involucrados. Claro, más adelante vamos a ver también que no todas las tribus participaron, ¿no es cierto? Porque eso es lo que vamos a encontrar también en la iglesia. Unos ayudan, otros no ayudan, otros se quedan mirando y así. Y tercero, aprendo la relevancia de la guía divina. Tengo que dejar obrar al Espíritu Santo en mi vida. Débora y Barak reconocen que la victoria fue posible gracias a la voluntad de Dios. Por tanto, tengo que confiar en su sabiduría. Al seguir la dirección de Dios, entonces, podemos tomar decisiones muy sabias, mis hermanos, y alcanzar nuestros objetivos. Entonces, tenemos que alabar a Dios, tenemos que cantar himnos, tenemos que recitar poemas a nuestro Señor Jesucristo, en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Miremos la cruz, mis hermanos, oremos, clamemos al Señor, y Él peleará nuestras batallas. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Cómo expresaron Débora y Barak su gran gozo por el resultado de la batalla? Alabando a Dios, cantando y agradeciendo por la liberación. ¿Quién recibió correctamente la gloria y el honor por la victoria de Israel sobre sus opresores? Nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. Estamos estudiando un hermoso tema que lleva por título Himno de Liberación. ¿Qué pensamiento viene a la mente en cuanto a llamar madre en Israel a Débora? ¿Cuál fue la implicación de su declaración que ante ella no había escudo o lanza entre 40,000 en Israel? A ver, ¿qué dice Jueces capítulo 5, versículos del 6 al 10? En los días de Zamgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté y me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefe de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, dice la palabra de Dios. Vamos a poner un ejemplo de nuestro acontecer diario. Piensa en una madre soltera, que a pesar de las dificultades trabaja incansablemente para guiar, proteger y educar a sus hijos en tiempos difíciles. Así como este ejemplo de madre que vela por sus hijos, Débora también se encargó no solamente de las necesidades básicas del pueblo, sino que también se convirtió en un modelo de fortaleza, valentía, de sabiduría, guiando a Israel a través de situaciones complicadas. Entonces,
Este tipo de liderazgo que la Biblia celebra en Débora, quien al igual que una madre cuidó, guió y luchó por su pueblo, es precisamente lo que hizo esta jueza. Ella estuvo presente en cada momento que le pasaba a Israel. Ella estaba con su pueblo en todo momento. Es Débora quien relata cómo estaba Israel en tiempos aquellos de la opresión cananea. ¿Cómo era la vida entonces de los israelitas en tiempo de Débora? Israel vivía en extrema inseguridad. Habían caminos desiertos, dice el versículo. La imagen de caminos abandonados refleja un ambiente de miedo y desconfianza. Es que viajar se había convertido en algo peligroso, ¿no es cierto? Lo que limitaba la movilidad y el comercio. Y eso producía pobreza en el pueblo. Habían atajos escabrosos. Los viajeros se veían obligados a tomar rutas peligrosas y desconocidas. Y eso evidencia pues un clima de inseguridad generalizada, ¿no es cierto? Por eso que Jueces capítulo 5, versículo 6 dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. ¿Qué más podemos encontrar aquí en los versículos? Israel vivía en opresión. Fueron muchos los poblados abandonados. Esa despoblación de las aldeas indica que la gente había huido por miedo a los ataques y también por miedo a la violencia. Es que había mucho abuso. Los israelitas sufrieron bajo la opresión, pero finalmente se apartaron de la idolatría y con humildad y arrepentimiento suplicaron al Señor por su liberación. Eran débiles en defensa, mis hermanos. El versículo 8 menciona la falta de escudos y lanzas. Eso revela la incapacidad para defenderse en una situación de sometimiento, hasta que Débora se levantó como madre de Israel. Eso implica que ella asumió el rol de guía, el rol de líder en un momento muy difícil y en un momento muy crítico. Por eso que Jueces capítulo 5 versículo 7 dice que las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Había ausencia de paz entonces. Eso es lo que estamos observando, ¿no es cierto? Israel se había convertido en un país sumido en el caos y la violencia. No había armas en Israel. La nación había caído en manos de los opresores cananeos que tenían una tecnología moderna en armas. Tenían carros de hierro que para la época eran indestructibles. Entonces la guerra estaba sobre sus ojos, pero no tenían armas. No tenían ni escudos, ni flechas, ni arcos, ni espadas, ni carros de hierro como para contrarrestar las armas de Císara. Entonces, vivían en un inminente peligro. Incluso ni se preparaban siquiera para enfrentarlo. Les habían quitado las armas. Esto es lo que revela la vulnerabilidad de Israel y la necesidad de un liderazgo fuerte, algo que Débora proporcionó. Es que no solamente la vida era difícil bajo los opresores de Israel, sino que ellos también confiscaron todas las armas para que los israelitas no pudieran pelear. Hasta ese punto, mi hermano, llegó el abusivo y astuto Císara, ¿ve? Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel, dice Jueces capítulo 5, versículo 8. Entonces había deseo de liberación. El pueblo oprimido ya no aguantaba más. Pero es que eso era causa de su propia desobediencia, ¿no es cierto? Jamás, mis hermanos, nos apartemos del Señor. Ese deseo
Y ese ánimo de liberación hizo que Débora se levante como una figura de liderazgo y llame al pueblo a la acción. Débora vio a un Israel como si fuera su propio hijo, sumido en la profunda crisis, donde la opresión había generado un clima de inseguridad, un clima de miedo y también de desesperación. La gente estaba desesperada. Los caminos estaban desiertos, los poblados estaban abandonados y el pueblo se encontraba desarmado y desmoralizado además. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Débora, con su sabiduría, surge como esperanza de aquel pueblo de Dios, para que sea finalmente liberado de su opresión y pueda volver a vivir en paz. Y claro, el pueblo la apoyó. Cuando ella se levantó como líder, el pueblo acudió al llamado que les hizo, respondiendo a un llamado para poder clamar al Señor por liberación. Ve, mi hermano, su papel de madre espiritual fue crucial para la supervivencia y restauración de Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, dice Jueces capítulo 5, versículos 9 y 10. Entonces, mis hermanos, Débora, mediante este cántico, nos enseña grandes cosas. Como ya lo dijimos también en la pregunta anterior, ella nos enseña el liderazgo y valentía. Esta profetisa no temió asumir el liderazgo, sin temor, mis hermanos. Ella lo asumió en un momento de gran crisis. Débora se levantó para guiar a su pueblo, demostrando una valentía excepcional para enfrentar a esos desafíos aparentemente insuperables. La jueza combinó la sabiduría con la acción. Es decir, al ser profetisa y al ser juez también de Israel, poseía sabiduría espiritual y habilidades prácticas para gobernar. Hermanos míos, así como los cananeos quitaron las armas a los hebreos para que no pelearan la batalla, el remanente de hoy también le llegará el momento en que el enemigo de Dios intentará quitar nuestra única arma. Nuestra única arma es la Biblia, ¿no es cierto? Pero esta arma es muy poderosa, mis hermanos. Y eso lo hará para que no pelee la batalla. Por eso es tan importante retener lo aprendido, ¿no es cierto? ¿Cuándo será eso? Dentro de poco tiempo, cuando se nos obliga a guardar el domingo. Entonces, jamás callemos cuando veamos a las doctrinas falsas que oprimen a la congregación. Jamás permitamos que la iglesia de Dios se contamine con cananeos que buscan oprimir a la iglesia. Tenemos que actuar con una fe inquebrantable, tal cual lo hizo Débora. Debemos tener total confianza en Dios a pesar de la difícil situación en la cual nos vamos a encontrar. Y eso lo hizo Débora. Débora, a pesar de la difícil situación de Israel, mantuvo una fe inquebrantable en Dios. Ella sabía que solo con el poder divino su pueblo podría salir victorioso. Y también nosotros sabemos lo mismo, ¿no es cierto? En cada batalla contra el pecado, en cada lucha con el mal, en cada batalla contra las doctrinas falsas, debemos mostrar esa fe inquebrantable y agradecer a Dios por hacernos vencedores, con alabanzas, con cánticos, con poemas, mi hermano. Jamás olvides que falta poco para la persecución, en donde hasta los caminos estarán llenos de perseguidores para oprimir al pueblo de Dios. Los estarán buscando, ¿no es cierto?, para castigarlos. Así como la tierra en tiempos de Débora estaba llena de anarquía y confusión, y todo el lugar estaba vigilado por bandidos, también el pueblo de Dios irá de lugar en lugar para salvar su vida, porque lo estarán persiguiendo. Entonces, este es un gran ejemplo que nosotros debemos tomar en Débora, ¿ve, mi hermano? Debemos orar
y buscar la dirección divina a cada momento, en todo lugar y todo el día. Débora buscó la dirección de Dios antes de tomar cualquier decisión importante. Y esto demuestra la importancia de la oración y la dependencia de Dios. Debemos, mis hermanos, tener la capacidad de unir al pueblo. Débora es descrita como una madre en Israel, lo que sugiere que ella cuidaba y protegía a su pueblo. Ella tenía una visión unificadora. Su liderazgo inspiró a los israelitas a unirse y a luchar por una causa común. Mi hermano, cada creyente entonces está llamado a defender la verdad absoluta de Cristo y a mantenerse unido a Jesús con una fe inquebrantable. Y el líder, mi hermano, tiene que tener la capacidad de mantener también unida a la iglesia. Pero para eso tenemos que confiar en un Jesús divino, perfecto, santo y puro, ¿no es cierto? Si hacemos lo contrario, pues vamos a mantener a la iglesia dividida, ¿eh? Cada creyente tiene el deber de practicar la justicia y también tiene el deber de practicar la equidad como principio recibido del cielo. Entonces imitemos a Débora, mis hermanos, y seamos líderes valientes y decididos para trabajar por la causa de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué pensamiento viene a la mente en cuanto a llamar madre en Israel a Débora? Una mujer piadosa que brinda dirección y protección como lo haría una madre para con sus hijos. ¿Cuál fue la implicación de su declaración? Que ante ella no había escudo o lanza entre 40,000 en Israel. La falta de armas subraya la debilidad de Israel, tanto físico, moral y espiritual. Pregunta número 3. Seguimos estudiando la lección número 7, que lleva por título Himno de Liberación. ¿Qué decía el himno acerca de la respuesta de las distintas tribus y las acciones del pueblo? ¿Qué nos enseña sobre cómo afrontar los problemas? A ver, seguimos estudiando el libro de los Jueces, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti. Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Los versículos muestran la respuesta de las tribus de Israel ante el llamado de Débora. Débora había llamado a las tribus para luchar contra Císara, ¿no es cierto? Para luchar contra el opresor cananeo, que estaba comandado por Císara. Ya dijimos que el cántico es un poema de celebración que se canta después de la guerra, en donde además de ensalzar a Dios, también destaca la actitud de las tribus y las acciones del pueblo en ese momento crítico. ¿Qué dicen los versículos acerca de las tribus? Pongan atención aquí. Y hay que ver también los mapas. Por eso que he puesto aquí los mapas para poder ser un poco más didáctico, ¿no es cierto? Primero, la tribu de Efraín y Benjamín. Los versos señalan que Efraín, junto con la tribu de Benjamín, se esforzaron en la lucha. La tribu de Efraín es descrita como la tribu que lideró la resistencia desde la región de las montañas, movilizándose contra los enemigos. Débora dice que en las montañas de Efraín se buscó refugio, mostrando su disposición a participar en la batalla. Es que Débora juzgaba a Israel bajo la palmera, que estaba precisamente ubicada entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. ¿Verdad, hermanos? Los versículos también mencionan a Maquir. ¿Pero quién es Maquir? Maquir se refiere a Manasés occidental.
Maquir era el primer hijo de Manasés, hijo de José. Ellos fueron valientes guerreros que se unieron a la batalla junto a Barak y Débora. Los versículos hablan también de la tribu de Zabulón y Neftalí. Zabulón y Neftalí son elogiados en el cántico por haber arriesgado sus vidas en la lucha contra los cananeos. En particular, se destaca que estos dos grupos mostraron valentía y compromiso al responder de inmediato al llamado de Dios. Ellos fueron las tribus que Dios mandó a Barak, de donde tenía que reclutar 10,000 hombres, como lo registra Jueces capítulo 4, versículo 6. El cántico revela también las tribus que no respondieron al llamado. Y aquí en la pregunta 1 se está poniendo a Rubén, que fue una de las tribus, que es criticada por su falta de acción. Débora dice que hubo mucha reflexión en Rubén. Es decir, lo pensaba, pero no se decidía porque tenía dudas. Mi hermano. Y la duda es muy peligrosa en el pueblo de Dios. Si cuando vamos, mis hermanos, a defender la verdad absoluta, o usted duda de Jesús, ya está perdiendo la batalla. Y Rubén no tuvo una acción significativa. ¿Por qué te quedaste entre los rebaños?, pregunta el cántico, insinuando que esta tribu no se unió a la guerra cuando más se los necesitaba. O sea, los de las tribus de Rubén prefirieron quedarse a cuidar sus ovejas, en lugar de venir a la batalla, en lugar de venir a rescatar a Israel de la opresión. Tampoco lo hizo la tribu de Manasés, pero de la parte oriental. Estas tribus no ayudaron en la batalla y tampoco oraron ni ayunaron por la liberación de Israel. Entonces, mira, la iglesia que trabaja debe de alguna manera ser ayudada, ¿no es cierto? ¿Cómo? Por medio de las oraciones, de las súplicas, del clamor y en ayuno, por supuesto. A veces vemos que los hermanos están luchando contra una doctrina falsa y muchos se quedan con las manos cruzadas, se quedan mirando, están como Rubén, mi hermano, lo piensan y no se deciden. Entonces, aquí Débora, mi hermano, resalta la importancia de la unidad y la cooperación entre las tribus para la victoria. Algunas tribus se destacaron por su valentía, mientras que otras fueron criticadas por su falta de compromiso. Y con esto, ¿qué nos enseña Débora? Débora nos está enseñando a buscar la guía de Dios. Débora enseña que frente a los problemas es fundamental buscar la guía del Señor. La sabiduría y la dirección divina deben ser la base para tomar decisiones importantes. Nuestra hermana Elena G. de White dice algo muy interesante que te lo voy a leer en el siguiente texto. El Señor coloca a hombres de puestos de responsabilidad, no para que ejecuten su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Él da sabiduría a quienes lo buscan y dependen de Él como su consejero. Eso dice nuestra hermana White. Segundo, nos enseña a actuar con valentía, mis hermanos, y a obedecer a Dios. A veces enfrentar los problemas requiere valentía y acción, y no debemos dejar que el miedo nos paralice, sino que debemos avanzar con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros. Tan pronto como los hombres representen los puros principios de su gobierno, Él continuará bendiciéndolos y manteniéndolos como sus instrumentos para realizar sus propósitos concernientes a su pueblo. Él coopera con quienes cooperan con Él, dice este hermoso texto de nuestra hermana White. Débora nos invita a colaborar con otros. Débora no enfrentó el problema solo. Y ojo aquí, porque este es un gran ejemplo para la iglesia actual. Ella convocó a Barak y también a las tribus de Israel para luchar contra Sisera. Sabía que la unidad y el trabajo en equipo eran muy necesarios para superar al enemigo. Entonces, cuando enfrentamos grandes desafíos, no debemos aislarnos. Es importante apoyar y ayudar a los hermanos y buscar el apoyo para enfrentar los problemas. También nos enseña a confiar en el poder de Dios. Cuando enfrentamos dificultades,
debemos confiar en que es Dios quien tiene el poder para solucionar todos los problemas. Es que nuestra fuerza humana es limitada, ¿no es cierto? Pero su poder, ese poder bendito, es ilimitado. La voluntad de los hombres, de las mujeres y de los niños ha de ser entrenada para cooperar con Dios. Eso dice el texto también, mis hermanos, ¿ve? Entonces, hay que seguir la guía de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros jamás dependamos del orgullo personal. Aunque Débora era una líder fuerte y sabia, jamás actuó con orgullo, jamás actuó con ego. Ella reconoció, fue sincera. Ella dijo, la victoria es obra de Dios y que el honor y la gloria debían ser atribuidos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso debemos aprender, mis hermanos. La victoria no dependía ni de Débora ni de Barak, sino dependía de nuestro Señor. Entonces, frente a los problemas, debemos evitar caer en orgullo. Ese orgullo que tanto daño nos hace, hermanos. No debemos caer en el orgullo personal. En lugar de buscar nuestra propia gloria, debemos reconocer que la solución viene del cielo y debemos darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. También debemos celebrar las victorias frente al pecado con gratitud y adoración. Tras superar los problemas es importante no solo celebrar, sino también reconocer que Dios es quien nos da la victoria y es Él quien nos hace vencedores. Nosotros no tenemos la capacidad para poder vencer al pecado con nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias ideas, ¿no es cierto? Entonces la gratitud y la adoración son respuestas adecuadas ante las bendiciones recibidas. Débora nos enseña que afrontar los problemas con fe, valentía, humildad y gratitud puede guiarnos hacia la resolución de nuestras dificultades. ¿Y qué es lo que debemos hacer entonces? Lo único que debemos hacer es dejar morar al Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Ve, mi hermano? Aquí te dejo la respuesta. ¿Qué decía el himno acerca de la respuesta de las distintas tribus y las acciones del pueblo? Algunas aceptaron el llamado, pero otras no. ¿Qué nos enseña sobre cómo afrontar los problemas? Buscar la guía de Dios, con valentía y obediencia, trabajando en equipo, confiando en el poder de Dios, trabajando con humildad, siendo humildes y gratos con el Señor. Pregunta número 4. El subtítulo que estamos estudiando es Alabanza al Señor. ¿Cómo contribuyeron todas las tribus a la batalla contra los enemigos de Israel? ¿Qué aspecto especialmente significativo se registró en el cántico de victoria? ¿Qué es lo que vamos a leer aquí? Los versículos del 17 al 21, siempre el capítulo 5 de Jueces. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanaac junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Oh alma mía, con poder, dicen los versos. A ver, en la batalla contra los enemigos no todos participan activamente, ¿no es cierto? Se puede ver que cuando la iglesia va a la batalla contra alguna doctrina falsa, por ejemplo, no todos participan. Algunos van con mucha valentía. Otros se quedan estáticos, como quien decir en su corazón, yo no puedo pelear porque no quiero perder mi reputación, no quiero perder amigos, no quiero perder nada. ¿Ve? Mientras que otros simplemente se hacen los desentendidos y esperan resultados para poder alcanzar algún puesto en la iglesia. Y eso lo vamos a ver en este ejemplo. ¿A quién representan los cananeos? Cananeos representan al pecado, ¿no es cierto? A las doctrinas falsas, a otros tipos de sucesos por las cuales es perjudicado el pueblo de Dios. Querido hermano,
La canción de Débora y Barak revela el comportamiento de las tribus de Israel al llamado a la batalla contra los cananeos bajo el liderazgo de Sísara. Los pasajes bíblicos muestran las actitudes, muestran las contribuciones de las tribus israelitas, en donde algunas de ellas participaron activamente, mientras que otras no lo hicieron. Veamos estos detalles. ¿Cómo se comportaron las tribus de Israel? Y aquí está el mapa. ¿Qué sucedió con Galad o con la tribu de Gad? Los descendientes de Gad se quedaron al otro lado del Jordán, es decir, no cruzaron el río para unirse a la batalla. Esta tribu no participó activamente en la liberación de Israel. La tribu de Dan se quedó en sus puertos y tampoco salió a luchar. Las tribus, en lugar de involucrarse en la batalla, se quedaron en sus costas, estaban tranquilos allí. Quizás estaban ocupados con sus propios asuntos. No les importaba la opresión de las otras tribus, ¿no es cierto? Los descendientes de Aser permanecieron en sus playas, o sea que tampoco tuvieron intervención activa en la batalla. Y se quedaron seguros en sus tierras costeras. ¿Y qué sucedió con las tribus de Zabulón e Isaacar? Estas tribus fueron comisionadas por el Señor para luchar contra Sísara y también contra Javín. Y fueron a ellos a quienes Dios los hizo vencedores. Estas dos tribus se unieron a la lucha y estuvieron dispuestas a morir con el fin de ver a Israel libre de la opresión. Los versículos dicen que Zabulón e Isaacar se enfrentaron al peligro, lucharon y vencieron al mando del general Jesucristo. Los hombres de Isaacar, mis hermanos, se unieron a la causa demostrando su lealtad y su disposición para luchar. ¿Qué pasó con la tribu de Neftalí? Al igual que la tribu de Isaacar y de Zabulón, la tribu de Neftalí participó también activamente en la batalla. La Biblia dice que esta tribu luchó valientemente junto a Barak en los valles del río Sison. Así está escrito en Jueces capítulo 5, versículo 18. Entonces, tanto Zabulón como Neftalí arriesgaron sus vidas en la batalla y se expusieron a peligrosas emboscadas en los valles. En resumen, Débora alabó a las tribus que ayudaron notablemente. Efraín, Manasés occidental, Benjamín, Zabulón, Isaacar y Neftalí. Estas tribus trabajaron unidas en la batalla. Sin embargo, Débora también va a reprender a las tribus que no apoyaron a la causa. ¿Quiénes fueron? Rubén, Manasés oriental, la tribu de Dan, la tribu de Aser. Ellos no se unieron a la batalla. Ahora, ¿qué aspecto fundamental resalta Débora en su canto aquí? ¿Qué dicen los pasajes de Jueces capítulo 5, versículos 20 y 21? Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente. El torrente de Sison marcha, oh alma mía, con poder. ¿Quién peleó por la batalla de los israelitas y quién fue finalmente el que venció? El verdadero guerrero, el verdadero batallador, el verdadero general y el verdadero vencedor fue Jesús. Fue el Señor Jesucristo quien fue delante comandando el ejército de Israel. ¿Y cómo lo sabemos, hermano? Porque así lo dice Jueces capítulo 4, versículo 14. ¿No ha salido Jehová delante de ti?, dijo Débora a Barak. Entonces, ¿quién va delante a pelear por nosotros? Es Jesús, ¿no es cierto? Jesús pelea por su pueblo. La batalla fue peleada desde los cielos. Dios envió lluvia, la cual hizo que los carros cananeos no tuvieran utilidad. Los barrió el torrente de Sison, dice el pasaje bíblico. Cuando Barak y sus hombres atacaron a los cananeos, Dios causó confusión entre los carros y los soldados de Sísara. Hasta el mismo capitán Sísara se bajó de su carro
y huyó a pie. Y en su derrota sería vilmente avergonzado, porque sería destruido por una mujer. ¿Quién era esa mujer? Es Jael, ¿no es cierto? Porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Eso dice Jueces capítulo 4, versículo 9. Entonces, los israelitas fueron directamente a los carros de hierro y los enfrentaron sin temor. Esos carros eran modernos, ¿no es cierto? Ellos no tuvieron miedo a la modernidad de los carros. Ellos se enfrentaron con sus flechas, con sus lanzas y con sus arcos y con sus espadas. ¿Ve, mi hermano? Entonces Jehová envió un aguacero que inundó rápidamente el terreno. El río Sison se desbordó, inundando el valle y dificultando el movimiento de los carros de hierro. Entonces, con el peso, los carros se quedaron atrapados en el barro, haciendo que Sísara huyera para salvar su vida. El río Sison, al inundar el valle, arrastró los cadáveres río abajo hasta dejarlos en el mar grande. Todo fue hecho por el poder de Dios. La derrota de Sísara y la de su ejército fue humillante, debido a que Dios confundió al ejército cananeo, lo que provocó que sus carros de guerra se atascaran en el terreno fangoso, dejándolos vulnerables. Sísara perdió la moral y la confianza en sus fuerzas. Tuvo desesperación y miedo. Por tanto, escapó, huyó hasta caer en manos de Jael, quien lo destruyó y entregó su cuerpo a Barak. Aquí te dejo la respuesta, mi hermano. ¿Cómo contribuyeron todas las tribus de Israel a la batalla contra los enemigos de Israel? Galad o Gad no contribuyeron a la batalla contra los cananeos. Zabulón, Isaacar, Neftalí y Manasés o Maquir occidental pelearon por la liberación de Israel. ¿Qué aspecto especialmente significativo se registró en el cántico de victoria? Lo más significativo fue la intervención de Dios en la batalla, haciendo vencedores a los israelitas. Pregunta número 5. Estamos desarrollando la pregunta número 5, que dice lo siguiente. ¿Qué declaran las escrituras acerca de la ciudad cuyos habitantes no echaron una mano? Por otra parte, ¿qué bendición se cantó sobre Jael, la esposa de Eber, el kenita, que no era estrictamente israelita? A ver, ¿qué dice Jueces capítulo 5, versículo del 23 al 27? Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber, Ceneo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto, dice la palabra de Dios. A ver, los versos presentan una maldición para Meroz y una bendición para el que obra con justicia en favor de Dios, en este caso Jael. Jueces capítulo 5, versículo 23 dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes, dice. ¿Cuál fue el pecado de Meroz? ¿Sabes cuál fue? El pecado de Meroz fue quedarse mirando con los brazos cruzados y no ayudar. Entonces, si tú te preguntas, hermano, ya está bien, pero ¿qué hizo realmente Meroz? Meroz no hizo nada. Y su pecado fue precisamente no haber hecho nada. ¿Ve? Eso fue el pecado de Meroz. Por tanto, la maldición de Dios recayó sobre ellos porque no hicieron lo que debieron hacer. Fueron indiferentes, ¿ve, mi hermano? No ayudaron, no apoyaron. ¿Y qué dice la hermana Guayaquil? El hombre de mente egoísta y estrecha es responsable por su mezquindad, pero los que tienen sentimientos bondadosos y generosos impulsos y amor por las almas tienen una tremenda responsabilidad, porque si permiten que esos talentos queden sin usar,
y se desperdicien, serán considerados siervos infieles. La mera posesión de estos dones no basta. Los que los poseen deben darse cuenta de que sus obligaciones y responsabilidades son mayores, dice nuestra hermana Guay. Es muy claro el texto, ¿no es cierto? Si tenemos dones, hay que ponerlos al servicio del Señor. Tenemos que ponerlos al servicio de la iglesia. Ahora, la Biblia no dice si Meroz fue un lugar que pertenecía a alguna tribu o era una ciudad no israelita. Lo que dice la Biblia es que no hizo nada para ayudar a la liberación de Israel. Es decir, mostró indiferencia, fueron mezquinos, actuaron con apatía con Israel. Meroz era una aldea que fue maldecida por el ángel, porque no quiso ayudar a Israel contra Císara. Meroz ha sido identificado con Kirbet Marus, a unos 4 kilómetros al oeste o noreste de Azor, dicen algunos estudios, mientras que otros estudiosos dicen que estaba ubicada en las cercanías del monte Tabor o del río Sison, en el norte de Israel. Pero como en el caso de Meroz, la maldición de Dios recaía sobre ellos por lo que no habían hecho. Habían amado el trabajo que les producía el mayor provecho en esta vida, y frente a sus hombres, en el libro mayor dedicado a las buenas obras, había un lamentable espacio en blanco, dice el Señor. ¿Dónde están estos registros de las buenas obras? En el cielo, ¿no es cierto? Ahí se apunta todo lo que tú haces. Ahí se apunta, mi hermano, si somos bondadosos, si somos misericordiosos, si ayudamos al prójimo, si ayudamos a salvar almas, si hacemos la obra misionera. Todo se registra ahí, mi querido hermano. Y eso es lo que nos está diciendo la hermana Guay aquí. ¿Y quién fue bendecida por ayudar a Israel? Observa, mi hermano, que esta persona que vamos a mencionar no era israelita, era del mundo. ¿Quién fue bendecida por ayudar a Israel? Fue a Jael. Veamos los aspectos de los versículos. Primero, la bendición sobre Jael. La bendición hacia Jael es un reconocimiento a su valentía y astucia, cualidades que la llevaron a acabar con la vida de Císara. Y estos pasajes resaltan los siguientes aspectos, pon atención. Primero, bendita sea entre las mujeres Jael. Así dice el versículo, ¿no es cierto? Esta frase la eleva a un estatus especial entre las mujeres de su época, reconociendo su acto como algo excepcional y digno de alabanza. Mira, en aquel tiempo era un mandato inquebrantable el proteger y bendecir a un huésped, pero Jael mató a su huésped, mi hermano. Sin embargo, ella fue bendecida, en este caso porque su obediencia a la causa de Dios prevaleció sobre su apego a la tradición y a las costumbres. Es decir, ella obedeció a Dios antes que a los hombres, como lo dice Hechos capítulo 5, versículo 29. ¿Qué más dice el verso? Bendita sea su tienda entre las tiendas, su casa, ¿te das cuenta, hermano? Su hogar, que en principio podría parecer un lugar insignificante, se convierte en un símbolo de victoria, se convierte en un símbolo de refugio. Císara no contaba con la astucia de Jael, quien al ofrecerle refugio cambiaría el destino del opresor. Císara confiaba en Jael debido a su amabilidad, sin saber que ella tomaría una decisión que cambiaría su vida. ¿Qué dicen los estudios aquí? Los estudios dicen que Císara recorrió de 10 a 20 kilómetros aproximadamente. Esa fue la distancia que recorrió desde que huyó, desde que se bajó del carro de hierro, ¿no es cierto? Era una distancia desde el campo de batalla hasta casa de Jael. Jael salió a recibir a Císara, que estaba muy asustado. ¿Y qué le dijo Jael? Con mucha amabilidad lo trató ella, ¿no es cierto? Pase por aquí, señor, no tenga miedo. Eso dice Jueces capítulo 4, versículo 18. ¿Qué más dicen los versículos? Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de noble le presentó crema, dice el verso. Con esta imagen poética se describe
cómo Jael trató a Sísara y le hizo creer que lo estaba ayudando, y luego lo mató. Como Sísara tenía mucha sed, le pidió a Jael que le diera agua. Pero Jael, con una sonrisa amable, no le dio agua, sino que destapó la jarra donde guardaba la leche y le dio a beber leche a Sísara. Jael ofreció una bebida refrescante y relajante para el sueño. También le dio oportunidad para reposar. Después volvió para esconder a Sísara detrás de la manta, para que no lo descubrieran. La tienda de Jael parecía un lugar de paz en medio del caos de la batalla. Y allí estaba Sísara, creyendo haber encontrado un refugio seguro, acorralado y jadeante de refugio en la tienda de Jael. Y con voz entrecortada, Sísara todavía le da una orden a Jael. Vigila la entrada, y si alguien te pregunta, di que no hay nadie. Esa fue la orden que le dio Sísara a Jael, ¿no es cierto? De esta manera, el guerrero, agotado por la batalla, se adentró en sueño profundo, mientras que en la penumbra de la tienda de Jael, ella se convertiría en heroína. Es por eso que el cántico dice: clavó con martillo la estaca Sísara, y quebró y despedazó su cabeza. Entre sus pies echó por tierra, y allí cayó y pereció. Aquí es donde se describe, mi hermano, de manera gráfica, el acto por el cual Jael acabó con la vida del enemigo. Jael era una mujer fuerte y hábil, una figura destacada en su tiempo. Es que en tiempos de Jael, las mujeres eran responsables de la reparación y el montaje de las tiendas de campaña. Era una tarea que requería destreza y precisión, especialmente al usar un mazo y una estaca. Imagínate que al golpear la estaca se desviara el mazo y te cayera en el brazo. Te lesionaba, ¿no es cierto? Entonces, fíjate aquí, ve. Requería destreza y precisión. Las estacas eran de aproximadamente 40 centímetros de largo y eran afiladas en un extremo, o sea que tenían una punta al extremo, eran filudos, ¿no es cierto? Se empleaban para fijar las cuerdas de la tienda al suelo, asegurando su estabilidad. La destreza de Jael, entonces, en el uso de estas herramientas, la convirtió en una mujer excepcionalmente habilidosa, lo que hacía casi imposible que fallara en su objetivo cuando enfrentó a Sísara. Su ataque, aunque violento, fue meticulosamente calculado y efectivo, con una astucia sorprendente. Mi hermano? Jael clavó la estaca con tal fuerza y precisión que la hundió profundamente en la tierra, poniendo fin a la amenaza de manera definitiva de Sísara. Entonces, mi hermano, el texto dice: todos serán justificados por su fe y juzgados por sus obras, dice nuestra hermana Guay. Cada persona debe demostrar una fe activa en su hogar y comunidad. La fe sin obras es muerta, ¿no es cierto? Entonces, ser generosos con los necesitados, empáticos con los que sufren, debe ser uno de nuestros objetivos, mis hermanos. Debemos hacer la obra misionera, debemos colaborar con los recursos disponibles en favor de la causa de Dios. Es que nosotros sabemos que falta poco para que venga Jesús. Tenemos entonces que hacer esa obra misionera. Aquí te dejo la respuesta, mi hermano. ¿Qué declaran las Escrituras acerca de la ciudad cuyos habitantes no echaron una mano? Fueron maldecidos por el ángel de Jehová. Por otra parte, ¿qué bendición se cantó sobre Jael, la esposa de Eber el kenita, que no era estrictamente israelita? Le rinde honores y muestra gratitud por su valentía y acción decisiva de ayudar a liberar a Israel de la opresión. Pregunta número 6. Seguimos estudiando la lección que lleva por título Himno de Liberación. Y vamos a estudiar el subtítulo que dice: no te enredes en asuntos cuestionables. ¿Qué deben esperar los que cooperan en una causa mala, incluso si usan todas sus fuerzas? Eso dice la interrogante aquí. Y seguimos estudiando Jueces capítulo 5, versículos del 28 al 30. La madre de Sísara se asoma a la ventana. Por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen?
Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: no, han hallado botín y lo están repartiendo. A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Eso dice el cántico. Los versículos se centran en los pensamientos de la madre de Sísara, mientras espera el regreso de su hijo. Sísara era el comandante del ejército cananeo, derrotado por los israelitas, ¿no es cierto? Y los versos tienen varios hechos aquí. Primero, la espera y angustia de la madre de Sísara. La madre de Sísara, desde su ventana, dice, espera ansiosamente el regreso triunfal de su hijo, pensando que había logrado una victoria más. Sin embargo, desconoce que él ha muerto en la lucha, por lo que su espera está llena de desesperación y su corazón está colmado de incertidumbre. Segundo, el consuelo falso de las damas de compañía. Las sabias de sus damas, dice el versículo. Ellas le dan una respuesta a la madre, seguramente para tranquilizarla y ofrecer también una explicación lógica del retraso. Es probable que estas mujeres intentaran hacerle creer que todo estaba bajo control y que Sísara regresaría pronto. Sin embargo, la respuesta es imprecisa, es superficial y no refleja la realidad de lo que realmente sucedía. ¿Ve? Tercero, la interpretación irónica del botín. Sísara tenía segura la victoria porque contaba con los 900 carros de hierro. Y seguramente Sísara les habría contado a su madre que regresaría victorioso, con el botín en la mano, porque Israel pues estaba desarmado. Por lo tanto, era una presa fácil. Entonces, la madre de Sísara, a través de sus damas, supone que el retraso se debe a que los vencedores están recogiendo el botín de la batalla. Tal vez ella imagina, mi hermano, a los soldados de Sísara repartir la riqueza, incluyendo a las mujeres israelitas como parte del botín. Esto refleja, mi querido amigo, la mentalidad de la época, en la que las conquistas se centraban en obtener riquezas materiales y a las mujeres eran vistas como un botín de guerra, mi hermano. Lo cierto es que, según el cántico, la madre espera con ilusión el botín y la victoria, que en realidad está relacionado con la causa de la muerte de su hijo. ¿Sabes, mi hermano? La tragedia de la derrota de Sísara es una reflexión desde el punto de vista humano. La madre de Sísara es ajena, por supuesto, a la derrota de su hijo, y eso agudiza el dolor de la situación. Si bien es cierto, el canto de Débora destaca la victoria de los israelitas, pero también reflexiona sobre el sufrimiento humano detrás de ese triunfo, como lo ejemplifica esta madre. Y este es el contraste que resalta la brutalidad de la guerra, ¿no es cierto? Donde no solamente los vencedores celebran, sino que también se esconde una tragedia humana vinculada a la pérdida de vida. ¿Ve? Todo es por causa de la desobediencia y la maldad del hombre. El botín de guerra revela la mentalidad de la época, en la cual la guerra no solamente se libraban por el dominio territorial, sino también por la adquisición de bienes materiales y la inclusión de mujeres como parte de ese botín, como ya te lo dije también. Y eso revela el desprecio y la deshumanización de las personas en ese contexto bélico. Entonces, mi hermano, ¿qué aprendo aquí? Primero, que la gloria es terrenal y pasajera. Jamás debemos poner nuestras esperanzas en cosas temporales, como el éxito, la riqueza, la fama, el liderazgo terrenal, ¿no es cierto? Segundo, que la guerra trae sufrimiento. Es muy importante valorar la paz. La paz se logra viviendo de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Mientras no dejemos morar al Espíritu Santo en nuestro corazón, la paz se alejará de nosotros y la guerra permanecerá y los enemigos estarán listos para atacarnos, ¿ves, mi hermano? Tercero, aprendo que la esperanza puede ser engañosa. La madre de Sísara tenía una esperanza engañosa, pensaba que la victoria era inminente, pero debemos ser realistas y aceptar la realidad, tal y como es, mis hermanos. Cuarto, la justicia prevalece. ¿Cuántas veces hemos pensado que somos vencidos por el mal? Pero
No debemos dudar jamás de esto, porque al final la justicia divina prevalece. Mi querido amigo, cada creyente que ha sido salvado del enemigo tiene libre albedrío. Usted, mi querido hermano, que es creyente, usted tiene libre albedrío. Y es usted quien decide si obedeces a Dios y vives con su bendición, o decides desobedecer y vivir nuevamente como esclavos del pecado. Por eso es que has sido salvado, ¿no es cierto? Tú ya eres salvo. Y tú obedeces a Dios por amor, no por obligación. Eso hay que mentalizarlo, mis hermanos. Para Dios no existe un punto neutro. El Señor quiere decisiones de obediencia para bendición. Y esto es lo que dice la hermana Guay al respecto. Son ustedes quienes deben decidir si es o no mejor obedecer el llamado del Señor. Se requiere obediencia. Y a menos que obedezcan, van a estar peor que si se encontraran en terreno neutral, dice ella. Entonces, tenemos que mentalizarnos que Dios nos ha llamado para hacer su obra y salvar almas para Cristo. Meroz, siendo llamado, no lo hizo y fue maldecido. Entonces, Dios nos pregunta, hermanos, ¿qué cuenta rendirán a Dios los que no están haciendo nada por su causa? Nada para ganar almas para Cristo. Aquel que no hace nada es negligente, ¿no es cierto? Por tanto, será llamado siervo negligente, siervo infiel, como dice el Señor Jesucristo. Aquí está la respuesta, mis queridos hermanos. ¿Qué deben esperar los que cooperan en una causa mala, incluso si usan todas sus fuerzas? Maldición y destrucción, mis hermanos. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. Y el subtítulo dice lo siguiente: Sísara perdió la batalla y la vida. ¿Qué pasaría con los enemigos de Israel según el himno? ¿Qué deseo se expresó para aquellos que amaban a Dios y su obra? El versículo 31 de Jueces 5 dice: Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. A ver, amar a Dios es odiar al pecado, ¿cierto? Es odiar a los enemigos de Cristo, ¿verdad, hermanos? El versículo presenta 3 puntos relevantes aquí. El primero, la destrucción de los enemigos. En la primera parte del pasaje, Débora pide que todos los enemigos de Israel, sin excepción, sean destruidos. Es una petición a Dios para aquellos que desean el mal, que sean exterminados. Habían muchos enemigos que despreciaban a Israel. Segundo, Débora pide bendiciones para los fieles. Débora pide a Dios bendecir a los fieles y obedientes hijos de Dios que ayudan a salvar almas para su pueblo. Pide vida plena y llena de propósito. ¿Qué más pide Débora? Pide paz y descanso. El versículo concluye con la promesa de un periodo de paz y descanso para la tierra. Los 40 años de paz que siguieron a esta victoria son un testimonio de la fidelidad de Dios a su pueblo. Entonces, Dios nos llama a trabajar para salvar almas. Débora y Barak nos enseñan que Dios responde a las oraciones. La oración de Débora fue contestada. Y nuestras oraciones, cuando son de corazón, mis hermanos, y con humillación al Señor, Él las escucha y las responde. Entonces, si nuestras oraciones son contestadas, pues el mal jamás triunfará. Pueden haber muchas dificultades, muchos desafíos. Sin embargo, la victoria final le pertenece a Dios. Y es el Señor quien nos declara vencedores. Y es allí donde la fidelidad es recompensada, ¿no es cierto? Entonces, mira, aquellos que permanecen fieles a Dios, a pesar de las circunstancias, serán recompensados por el Señor. Mis hermanos, nuestra labor no estará completa si no capacitamos a otros hermanos para que se conviertan en colaboradores o colaboradoras de Dios, para que visiten a las familias, oren por ellas y muestren al mundo lo que Jesús ha hecho por nosotros.
Es decir, que tenemos que educar y hacer discípulos para salvar almas. Entonces, cuando trabajamos por la obra de Dios, los frutos llegan. Y llegan porque estamos obedeciendo al Señor, pero lo obedecemos por amor. Esas obras, esos frutos llegan no por nuestro esfuerzo, sino por obra del Espíritu Santo. ¿Sabe, mi amigo? El Señor nos ha pagado ya para poder hacer su obra. ¿Sabes cuál es el pago? Su muerte en la cruz. Por tanto, hay que trabajar en su viña. Hay que trabajar en la viña de Jesús. Debemos ser fieles misioneros, con muchos frutos. Caso contrario, seremos considerados como desleales y seremos considerados como siervos inútiles al cometido que se nos confió. Y vamos a desilusionar a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces hay mucho que hacer, mis queridos hermanos. Sigamos adelante. Saldremos vencedores gracias a Jesús que gana nuestras batallas. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué pasaría con los enemigos de Israel según el himno? Perecerían. ¿Qué deseo se expresó para aquellos que amaban a Dios y su obra? Serán bendecidos, iluminados, llenos de poder y fortaleza, como el sol en su plenitud. Además, esta bendición refleja una vida de victoria y de paz. A ver, ¿qué decimos de esta lección? Estuvo muy interesante, ¿no es cierto? Hemos aprendido mucho de esta lección. Débora y Barak cantan la victoria de Israel sobre un enemigo que parecía realmente invencible, ¿no es cierto? Pero para Dios no hay nada invencible. En la historia de Israel, otros siervos fieles también habían cantado ya sus victorias sobre sus enemigos. Acuérdate de Moisés, de Miriam, de David, entre otros. La profetisa en su poema musical celebra el triunfo de Israel sobre los cananeos, liderados por el general Císara, y da gracias a Dios por su intervención y liberación. ¿Qué resalta el cántico? Resalta la gracia de Dios para con su pueblo, la valentía y el liderazgo del pueblo de Israel, que bajo su dirección enfrentó al ejército cananeo en una batalla decisiva. Débora resalta la respuesta al llamado de varios líderes de las tribus, pero también critica la indiferencia de aquellas tribus que no se unieron a la lucha, lo que resalta aquí un contraste entre los que obedecieron a Dios y aquellos que se quedaron al margen del combate. Esta diferencia es vista como un reflejo de la fidelidad o desobediencia del pueblo de Dios. Entonces, la indiferencia es pecado, ¿no es cierto? El no hacer nada pudiéndolo hacer es pecado. Fue el mismo Dios que envió una tormenta para vencer a sus enemigos, haciendo que los carros de guerra de los cananeos quedaran atascados en el barro. Esta intervención se presenta como una señal del poder y la soberanía de Dios, quien asegura la protección y victoria de su pueblo. Ya lo había hecho en Egipto nuestro Señor, con las plagas. Acuérdate de esa lección. Y ahora mostraba su poder ante los cananeos, a quienes elogian aquí los jueces. Además de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, además de las tribus que estuvieron presentes en la batalla, elogian a Jael. Jael, a pesar de no ser hebrea, se encargó de destruir al verdugo de los cananeos, cogiendo una estaca y una comba o un martillo, y lo clavó en las sienes de Císara. Bendita sea entre las mujeres, Jael cantaron. Finalmente, Débora y Barak culminan la canción con una reflexión sobre el futuro de los enemigos de Israel y la bendición para los que apoyaron la causa. Mis hermanos, cuando en el pueblo de Dios no existan hermanos valientes, surgirá alguien de afuera que venga a destruir el pecado y pelee por el pueblo de Dios. Eso es el mensaje. Jamás seamos indiferentes cuando veamos que el pueblo de Dios está siendo atacado por el enemigo. Cuando veamos eso, no dudemos en aceptar el llamado de unirse a la lucha contra los enemigos del pueblo de Dios.
Jamás olvidemos que quien va delante de nosotros a la batalla es nuestro general Jesucristo. Y es Él quien vence con sus victorias y nos hace vencedores, mis hermanos. Así que no temamos la batalla. Sigamos adelante, puesto nuestra armadura y nuestra gran espada que es la palabra de Dios. Que toda la honra y la gloria sea para nuestro divino Redentor. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tus enseñanzas y que todo sea bendición para tu pueblo. Señor mío, jamás permitas que nos desviemos de tus caminos. Jamás permitas que el enemigo oprima a tus hijos, mas llénanos de valor, llénanos de fe para poder contrarrestar al enemigo, así como lo hiciste con tus hijos Débora y Barak. Alabado sea tu nombre por la eternidad. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.